Ok, bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el curso de Operaciones Unitarias 2, correspondiente a hoy miércoles 31 de mayo del 2023. La clase de hoy está planificada para terminar a las 8, aproximadamente son las 6:24. La clase de ayer martes no se pudo dar por motivos de lluvia, así que no esperé que haya video de eso. Bien, entonces en la clase de hoy continuaremos con la parte de destilación continua con corrientes laterales. Entonces inmediatamente les voy a mostrar en dónde nos habíamos quedado en el material de apoyo. A ver. Bien, diseño de columnas con corrientes múltiples. Tengo dos tipos de columnas con corrientes múltiples. La columna de la izquierda tiene una extracción lateral y la columna de la derecha tiene múltiples alimentaciones. Entonces, de los dos tipos son diferentes. Ah, por cierto, también puedo combinar condensador parcial con condensador total. La parte de condensador parcial ya nosotros la habíamos explicado en clases anteriores. ¿Okay? Entonces, pero vamos a ver ahora con un poquito más de detalle la columna de la izquierda, que es la columna con extracción lateral. Bien, entonces, como ven en el dibujo, esa columna o esa parte de esa columna tiene dos extracciones. Un destilado de tope, destilado 1, y un destilado intermedio o destilado 2. Leo, por regla general, se considera una zona de operación aquella donde los platos se rigen por los mismos flujos, tanto de líquido como de vapor. Y por lo tanto, tienen la misma pendiente L sobre B. Ustedes se acuerdan que las pendientes en la zona de operación, en el método de McCarthy, son líneas rectas. Y siempre tienden a tener la pendiente L sobre B. Entonces, todos aquellos platos que tengan la misma cantidad de líquido y vapor sobre ellos pertenecen obviamente a la misma zona y tienen la misma pendiente L sobre B. O dicho de otras palabras, sigo leyendo. Donde haya un cambio de flujo, habrá un cambio en zona cambio de zona, y no solamente cambio de zona, cambio de ecuación, porque la ecuación ya no va a tener esa pendiente, es decir, que no va a ser la misma. Como ven en el dibujo, resulta que nosotros estábamos, mejor dicho, anteriormente habíamos dicho que la zona de operación de enriquecimiento era aquella que estaba por arriba del plato de alimentación o plato de F, ¿cierto? Pues ya no, porque lo que antes era una zona de operación completa, zona de enriquecimiento, quedó dividida en dos pedazos, en dos zonas. Zona de operación de enriquecimiento, formalmente hablando, es aquella zona por arriba de D2, mientras que la zona que está por debajo de D2, pero por arriba de F, de la alimentación, la vamos a llamar zona de operación intermedia. ¿Ok? Entonces, como ven en el dibujo está explicado, ¿cuántas zonas de operación hay entonces en una columna? Depende de cuántas corrientes tenga yo entrando y saliendo. Porque donde haya un cambio en flujos, donde hay un cambio de flujo, nosotros sabemos que en la alimentación F hay un cambio de flujo. Pero ahora también tenemos que tomar en cuenta que en donde haya una extracción lateral, también va a haber un cambio de flujo. Por lo tanto, habrá una zona de operación adicional. Le puse zona de operación intermedia simplemente para por convención de notación. Fíjense otra cosa.
diferente aquí, que si se fijan en el dibujito, yo porque me pasó un accidente con los lentes y bueno, pero si se fijan en el dibujito, el líquido le puse L sub K para diferenciar, ¿verdad? L sub K porque no le voy a poner L sub N. L sub N ya le había puesto a la zona de operación de enriquecimiento. Y tampoco le puedo poner L barrita y tampoco le puedo poner nada extraño porque es un líquido de la zona por arriba de F. Entonces, como no es ni de enriquecimiento y tampoco es de agotamiento, L sub K está perfecto. Es simplemente para diferenciar, ¿ok? Igual, el vapor B sub K más 1 quiere decir que es el vapor de la zona de operación intermedia. Entonces, ya se han demostrado las ecuaciones para la zona de operación de enriquecimiento, ¿okay? Que resultan en esta que está ahí, la ecuación 7. La ecuación 7 ya la habíamos visto anteriormente cuando estábamos haciendo el análisis de la zona de operación de enriquecimiento y de este mismo material de apoyo. Si van a las diapositivas 30 algo, en esa zona de operación van a encontrar esa ecuación 7, ¿okay? Que es de esa forma. Ahora, ¿qué pasa en la zona de operación intermedia? Tenemos que hacer nuevos balances, ¿okay? Ojo, hacemos los balances, ¿verdad? Como hicimos en la zona de enriquecimiento. Si se acuerdan, en la zona de enriquecimiento tomamos en cuenta todos los platos por arriba de D2. Todos los platos por arriba de D2 son de la zona de operación de enriquecimiento y vale la ecuación 7. Pero ¿qué pasa con los platos entre D2 y F? Ajá, ahí estamos haciendo ahora el balance en la zona de operación intermedia. Y tenemos que tomar en cuenta todos los platos. Y ahora ustedes me dicen, incluyendo los de la zona de operación de enriquecimiento. Sí, cuando yo digo todos los platos es porque necesito ecuaciones que me enlacen o que me liguen las dos zonas, ¿ok? Que me liguen la zona de operación de enriquecimiento que está en la parte de arriba con la zona de operación intermedia que es la que sigue, ¿ok? Necesito esa conexión y esa conexión se logra haciendo el balance con todos los platos que ven en ese dibujo. Esos son los platos que están por arriba de F, pero están por debajo de D2, ¿ok? No pertenecen a la zona de enriquecimiento, sino que pertenecen a la zona de operación intermedia. Entonces, si yo hago el balance en esa zona intermedia, el balance global queda la ecuación 13. Balance global, lo que entra BK más 1, o sea, por debajo entra el vapor, BK más 1. Y ¿qué sale? El líquido L sub K hacia abajo, sale D1 y sale D2. Fíjense que yo tomo en cuenta las dos corrientes que salen de este lado, ¿okay? Eso me da una unión o una conexión entre las dos zonas de operación. La zona de operación de enriquecimiento que solamente tiene D1 y la zona de operación intermedia que además de D1 tiene también. Entonces, sería la ecuación 13. El balance por componente me da la ecuación 14. El balance por componente es algo muy similar a la ecuación 13, solo que las corrientes tienen multiplicadas por su composición. Flujo por composición te da flujo de un componente. Sería VK más 1 más, perdón, por YK más 1 sería la composición. Perdón. BK más 1 por la composición YK más 1, lo que entra es igual a L sub K por la composición X sub K más D1 por la composición X de D1
más D2 por la composición X de D2. Sería ecuación 14. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué pasa en el plato de D2. ¿Ok? D2 es obviamente un líquido que yo estoy extrayendo de la columna como tal. Ahora, si ustedes me dicen, tal vez tienden a tener la pregunta siguiente: además del líquido, ¿puedo extraer vapor? ¿Mm? ¿Puedo extraer una mezcla bifásica líquido-vapor? La respuesta es que sí, sí se puede. Sin embargo, se tiende a evitar. No, normalmente no extrae vapor. ¿Por qué? Específicamente en la zona de operación de enriquecimiento, el vapor en los platos es el vapor que sale por V1. Si yo extraigo vapor, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo extraigo vapor en una extracción lateral, ¿qué va a pasar? Va a quedar menos vapor que sale por V1. Y adivinen, voy a disminuir el rendimiento de la columna. Porque resulta que a mí lo que me interesa es tener producción en el tope. Porque es básicamente lo que se vende. Ok, yo puedo extraer vapor lateralmente en la columna, pero ¿a qué costo? El costo de extraer vapor lateralmente en la columna es que estoy disminuyendo la producción principal. La producción principal es el tope de la columna, que es donde sale el producto más puro. Entonces, tendría que no sé, hacer un análisis o que valga la pena extraer vapor de forma lateral, disminuyendo el rendimiento de mi columna. No sé, creo que no. Entonces se prefiere extraer líquido. El líquido, el líquido lo puedo reponer fácilmente. ¿Cómo? Aumentando el reflujo. Acuérdense ustedes que cuál es el líquido que estoy agregando, cuál es el líquido que está en la zona de enriquecimiento. El líquido que regresa, el exucero, a través del reflujo. Entonces, si yo extraigo D2, puedo reemplazarlo fácilmente simplemente aumentando el reflujo. ¿Ok? Ahora, aumentar el reflujo me va a disminuir la producción de D1. Se pueden ponerse a hacer esa clase de preguntas, ¿ok? Son preguntas muy válidas. Aumentar el reflujo me va a disminuir D1. La respuesta es que no necesariamente tiene que ser el caso, porque yo aumento el reflujo, pero aumento también, ustedes ya vieron esto, al aumentar el R, ¿cómo me queda la ecuación de la recta de operación de enriquecimiento? Me queda que necesito menos platos. Aumento R, necesito menos platos teóricos para llevar a cabo la separación que estoy viendo. Y si necesito menos platos para la misma separación, entonces lo que estoy haciendo es aumentando la eficiencia de mi columna. Ok, perdón. Para aumentar el flujo y aumentar la eficiencia de la columna, una técnica que se emplea es aumentar el reflujo. ¿Por qué me interesa? Bueno, si yo quiero productos más puros, aumento el reflujo. Si yo quiero o necesito cambiar el plato de la alimentación para tener menos platos en la zona de operación de enriquecimiento, cambio el reflujo. Entonces, como ven, aumento el reflujo. Aumentar el reflujo es bueno para la columna, y además muchas veces es necesario tener un reflujo más allá del reflujo mínimo, porque lo contrario también es cierto. Si yo bajo el reflujo R, varias cosas pueden pasar, incluyendo que sea más difícil destilar o tener un producto destilado bajo las especificaciones de diseño.
Entonces, aumentar el reflujo es visto como una buena práctica, si se puede. ¿Ok? A veces no se puede, por problemas técnicos. ¿Ok? Y también al aumentar el reflujo me permite a mí tener la libertad de hacer una extracción lateral, por ejemplo, de dos. Esto pasa mucho en una refinería de petróleo, ¿ok? En una refinería de petróleo donde yo tengo una enorme columna que maneja un caudal o un flujo de cientos de miles de barriles por día, tal vez, ¿okay? Dentro de las más grandes, cientos de miles de barriles no es nada para una columna de refinación de petróleo. Y en esa columna yo tengo no una, tengo un montón de extracciones laterales, porque de la misma columna de destilación en la parte de refinación de petróleo puedo sacar varios subproductos, por ejemplo, nafta liviana, gasolina, queroseno, lo que llaman jet A1, que es gasolina de avión, diésel, gasóleo liviano, perdón, sí, gasóleo liviano, gasóleo pesado, etcétera. Es decir, ¿cuántas extracciones mencioné? Mencioné como 6 y hay más. Ok, en una columna de refinación de petróleo, si ustedes tienen la oportunidad de verla de cerca, llegan a trabajar en la refinería, se van a dar cuenta de que no es una columnita sencilla. Es fea, tiene, parece una araña, tiene salida por todas partes. Ok, ¿y para qué? Bueno, porque en cada salida representa un subproducto de la destilación del petróleo. Y eso es bueno porque tengo multiplicidad de productos que sacar de la misma fuente, que es un barril de petróleo. Pero volvamos aquí a lo que dice la diapositiva del material de apoyo. Fíjense que tengo en el dibujito allá del lado izquierdo el plato. ¿Cuál plato de la extracción? No sé cuál plato de la extracción es. Definitivamente, ustedes me van a decir cuál es el plato de la extracción cuando estén haciendo los cálculos por el método de McKay. Entonces, pero en el plato ese, dice, para la extracción lateral de 2, hacemos los balances de líquido y vapor, definiendo la fracción de líquido Q de 2 como normalmente 1, ¿ok? Normalmente 1, porque solamente estoy interesado en extraer líquido. Por lo tanto, D2 o Q de 2, D2 por Q de 2 es igual a 1 en 99% de los casos. En 1% de los casos, Q de 2 pudiera tener algo de vapor. Bueno, ¿por qué no? Pero bajo las características desventajosas que acabo de mencionar. Ok, entonces resulta que el balance de líquido en el plato de D2 es lo que entra. ¿Qué líquido entra en el plato de D2? El SUN. El SUN es el líquido de la zona de operación de enriquecimiento. ¿Y qué sale? Sale el SUK, el líquido de la zona intermedia, más Q de 2 por D2. O sea, sale el líquido hacia abajo, hacia la zona intermedia, y sale el líquido que estoy extrayendo como extracción lateral de 2. Aproximadamente, entonces eso queda, si yo digo que Q de 2 es 1, el SUN es igual a el SUK más D2. Y en el caso de vapor, ajá, interesante. En el caso de vapor, el vapor que entra es el vapor que viene de abajo para arriba. El vapor que entra es B sub K más 1.